Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos comenzando un nuevo trimestre y de paso quiero desearles un feliz y lleno de bendiciones Año Nuevo 2014. Quiero agradecerles a todos ustedes por habernos seguido durante todo el año pasado en cada lección. Fueron 52 lecciones durante todo el año pasado, sin contar todos los años que tengo haciendo este video para todos ustedes, con mucho amor, con mucho cariño y sobre todo para honrar, glorificar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por ser parte de mi escuela sabática. Que Dios les bendiga y les prospere rica y abundantemente en este nuevo año. Muchas gracias, que Dios les bendiga. La lección de esta semana es, como dije, la primera lección del primer trimestre del año 2014. Y el título de esta lección es Los discípulos y las Escrituras. En esta semana damos por inicio el primer trimestre del año 2014. La lección se llama El Discipulado y en ella vamos a aprender técnicas, tácticas que el Señor Jesucristo les enseñó a los discípulos y que nosotros recogimos como un legado para bendecir a otros y para avanzar hacia el reino de los cielos. En esta semana vamos a aprender, a estudiar y a descubrir muchas cosas interesantes. Por ejemplo, ¿cuál era la actitud de Jesús hacia la Escritura o hacia la Biblia? ¿Qué Biblia usaba Jesús? ¿Cuál era esa Biblia? Vamos a estar comprendiendo estas cosas durante esta semana. También vamos a estudiar y a descubrir cómo consideraba Jesús la autoridad de la Escritura. ¿Qué lugar ocupaba la Escritura en la vida de Jesucristo? Pero también, además de eso, vamos a aprender y a comprender qué proclamaba Jesucristo públicamente. ¿Qué es lo que Él declaraba en el proceso que iba sanando, bendiciendo y anunciando el reino de los cielos? Pero también vamos a disfrutar cuando usaba Jesús las Escrituras en su ministerio personal. Había momentos específicos y claros en los cuales Jesús utilizaba la Escritura. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Usaba Jesús el Nuevo Testamento? ¿Qué Biblia ocupaba? Esas cosas vamos a estar descubriendo y vamos a comprender y aprender quiénes usaron la Escritura en la generación siguiente después de Jesucristo. Esto vamos a estar estudiando esta semana. Así es que prepárese, amárrese los cinturones porque despegamos con esta lección. Que Dios les bendiga y el Señor nos ayude a comprender, a entender y a descubrir el maravilloso mundo del discipulado, la lección de este trimestre. Sin más preámbulos, comencemos la lección de esta semana que nos manda nuestro Padre Celestial. Muy bien, el versículo clave a memorizar de la lección de esta semana es un versículo muy popular dentro de nuestra iglesia. La Biblia dice así en San Juan capítulo 5 versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo aquí estaba reclamando una premisa. El tema de este capítulo 5 de San Juan tiene que ver con la autoridad del Hijo de Dios, en otras palabras, Jesucristo. Y es Jesucristo el que le está diciendo a su auditorio, hacia su audiencia, les está diciendo: escudriñen ustedes las Escrituras. A ustedes les parece que en ellas, en las Escrituras, tienen la vida eterna. Pero ¿saben qué? Ustedes están fuera de lugar. La Biblia, lo que la Biblia enseña es acerca de mí. Fue lo que dijo Jesucristo. Ellas dan testimonio de mí. Me agrada grandemente la ilustración que trae la lección de esta semana, porque habla de una persona que utilizó detector de metales. Este hombre se conoció como Terry Hebert. Terry Hebert dice que estuvo
con un detector de metales buscando metales y se encontró un arsenal de armas. Pero junto con el arsenal de armas, encontró en un campo de labranza, en un campo donde se araba la tierra, dice que encontró una cantidad de armas y mucho oro. Estas armas eran armas americanas o anglosajonas, que estaban bañados de oro, muchos artefactos de plata, enterrados bajo el campo de la labranza. El valor monetario del hallazgo excedía los 5 millones de dólares. Imagínese usted, buscando metales encontró este tesoro. De igual manera, la Biblia es como un campo donde usted busca tesoros. Y ahí se encuentra la perla de gran precio, el tesoro glorioso del cielo, que es, a saber, Jesucristo. Dice, como alguien que busca tesoros en el campo del polvo, rocas, desperdicios, debemos ser cuidadosos de no permitir que las cosas se pongan en nuestro camino y nos hagan perder de vista el verdadero tesoro, el cual es Jesucristo. A los fariseos y a los saduceos, quienes escarbaban profundamente las Escrituras, llegaron a perder de vista el verdadero propósito de las Escrituras, que era encontrar a Cristo en ella. Ellos perdieron de vista a Jesús. Los escritos proféticos señalaban al Mesías, señalaban al Hijo de Dios, señalaban al Hijo del Hombre, lo señalaban a Él, a Cristo Jesús, pero ellos perdieron de vista. Perder a Jesús es errar el blanco. Esto significa entonces que toda la actividad para ser discípulos debe ser al fin acerca de Jesús y de lo que hizo por nosotros. O sea, la Biblia decía que Cristo vendría, nacería, crecería, comenzaría su ministerio, haría milagros, haría prodigios, tenía que morir, tenía que resucitar, ascender a los cielos y que un día Él daría la promesa de volver pronto por nosotros. Así es que ellos perdieron de vista al Mesías. Debemos nosotros de escarbar en las Escrituras hasta encontrar el tesoro, la perla de gran precio. Esto es, a saber, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué nos dice la lección en este día con el tema que es Jesús y la Biblia. Muy bien. En este día nos muestra la actitud de Jesucristo hacia la Biblia. En otras palabras, cuál era la manera en cómo Él apreciaba y qué lugar ocupaba la Biblia en su vida. En el libro de Lucas, en el capítulo 4, del 1 al 12, se muestra claramente cuando Jesucristo fue llevado, dice la Biblia, por el Espíritu. Oiga bien, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y allí Jesucristo tuvo 40 días sin comer nada. Y allí fue tentado por el maligno. Y cuando el maligno le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan, Jesucristo respondió vez tras vez, con un escrito está. Por ejemplo, él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y después el maligno le volvió a tentar y le dijo que se postrara y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dicho esto, dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y dice más adelante que vez tras vez Jesucristo respondió con un escrito está al maligno que vino a tentarlo. En otras palabras, la actitud de Jesús para con la Biblia era como un protector. Recuerde que la Biblia es considerada la espada de dos filos. La espada es para atacar y para defenderse. Así es que Jesús rechazó cada desafío del maligno. Él realmente citó los rollos disponibles que tenía en su corazón. Él no tenía la Biblia con él. En este caso, no estamos hablando del Nuevo Testamento, sino del Antiguo, de los libros principales. En este caso, él citó el libro de Isaías, citó el libro de Isaías. Dijo, los rollos no estaban disponibles. En otras palabras, la Biblia no la tenía disponible, pero él vivía la experiencia de guardar los dichos de Jehová en su corazón para no pecar. Había memorizado porciones importantes de la Escritura. Él tenía un conocimiento amplio de toda la Escritura. Alguna vez leí que en el deseo de toda la gente que María, su madre, le enseñaba y le hablaba las Escrituras.
y él allí se alimentó de la palabra de Dios cuando era niño. Y cuando creció, me llama grandemente la atención el versículo del capítulo 4, versículo 18, donde él dice que se fue a la sinagoga, como era su costumbre, donde él creció en Nazaret, y se le dio el libro del profeta Isaías, casual y coincidentemente. Y esto fue lo que el Señor leyó. Me encanta porque es un poderoso y precioso versículo para comenzar el año al estudiar esta lección de esta semana. Dice, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Usted puede leer la Escritura de manera superficial y eso está bien. Usted puede leer la Escritura o estudiarla y profundizarla. Pero recibir la unción, recibir revelación de Dios en la Escritura, eso es otra cosa. Coincidentemente, los grandes eruditos de la Escritura no fueron cristianos, no han sido cristianos. Fueron nada más entendedores de la Escritura. Pero recibir y estar seguro que Dios te da revelación en la Escritura, en el estudio y la revelación. Dice, porque no es con espada, no es con ejército, mas con su Santo Espíritu. Por eso Jesucristo respondió, escrito está. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra. Al declarar la palabra, hay autoridad, hay poder. Jesús consideraba la Biblia como un escudo y también una espada para defender y para enfrentar al maligno. Continuemos con la lección de esta semana. Estudiemos la lección del día lunes con el tema que es la autoridad de las Escrituras. Muy bien. En este día la lección es considerada como la autoridad de las Escrituras. En realidad, en este día podríamos decir es el firme fundamento y la base de nuestra fe, porque aquí presenta cómo consideraba Jesucristo la autoridad de las Escrituras. En los textos que presenta este día, los cuales son realmente muchos, nos dicen la forma en cómo Jesucristo consideraba la Escritura. En realidad, Él dijo palabras muy claras. Él dijo, no penséis que he venido a anular la ley o los profetas. No, no piensen así. Porque ellos los fariseos y los saduceos, y el pueblo había aprendido a sujetarse más a la tradición, más a las costumbres. Y habían hecho de un lado la autoridad de las Escrituras, lo que era la base sólida de la fe del pueblo de Dios. Ellos habían puesto a un lado la Escritura. Y este fue realmente un error. Porque Jesús mismo les dijo, no piensen que he venido a anular la ley, porque hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de esta ley. Aquí presenta claramente que Jesús les decía a ellos, los confrontaba y les preguntaba, ¿no habéis leído las Escrituras? ¿Qué es lo que dicen las Escrituras? En otras palabras, Él llamaba la atención de la audiencia a la Escritura. No la llamaba meramente así, a sí mismo como individuo, aunque Él reclamaba ser el Hijo de Dios. Dice, invalidado el mandamiento por la tradición. O sea, ellos habían sustituido el mandamiento de Dios por la tradición, por las costumbres. ¿Les recuerda esto algo a ustedes? ¿Te recuerda esto algo a ti? Cuando tal vez en algún momento te ibas detrás de la tradición y dejabas de un lado la Escritura. Dice aquí, cada vez que Cristo debatía con las autoridades religiosas, no se apoyaba en una filosofía abstracta, o sea, confusa, ni siquiera en su autoridad personal, sino en las Escrituras. Ese era el fundamento de su fe. Jesucristo, su fundamento era un fundamento bíblico. Cada pasaje específico que él presentaba, era claro que él llamaba la atención a la Escritura. Los asuntos prácticos de la vida diaria, él los fundamentaba en la Escritura. Cristo entendía que su misión dada por Dios era cumplir lo que habían dicho los profetas acerca de él. Cuando Cristo fue muerto, después de haber sido muerto, ustedes recuerdan que los discípulos iban camino a Emaús. Y al ir camino a Emaús, iban dos discípulos y se le acercó una persona. Ellos no vieron su rostro,
Y empezaron a contarles de Jesús, que ellos pensaban que Jesús era el Mesías, que él iba a instituir un reino terrenal. Y dice la Biblia que Jesucristo comenzó, dice, desde Moisés, desde los profetas, a decirles lo que las Escrituras decían acerca de él, acerca de Cristo. Él era el cumplimiento de la profecía. Él era la profecía misma. Cristo es la profecía. Entonces se le abrieron los ojos. A ellos dice que le ardía su corazón. Hoy en día son muchas las personas que sustituyen la Biblia por la tradición. Mucha gente se va detrás de la fantasía, la ficción, las cosas mágicas, que es mentira. Que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, para ellos es un mito. Que Dios hizo pasar a su pueblo en seco en medio del mar, para esa gente, fantasía, es una ficción, es un mito. Pero para los que creen en Dios, el Evangelio es poder de Dios para salvación al que cree. La Biblia es la segura verdad, el firme fundamento. El único camino seguro es seguir el ejemplo de Cristo, de exaltar, honrar y obedecer la Biblia y solo la Biblia. De tal manera que Cristo consideraba las Escrituras como la única, la mejor y la más excelente norma de autoridad. Cuando nosotros pensamos en la muerte, realmente nos da tristeza, porque humanamente somos impotentes ante la muerte. Pero para Cristo la muerte es un sueño. Para la Escritura es un sueño. El príncipe de la vida puede levantar del polvo a todos aquellos que creen en él. Así lo dice la Escritura. Quien crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay un poder, hay una autoridad superior sobre cualquier palabra, y es la palabra de Dios. Así es que la muerte no te preocupe, la muerte no me preocupe, porque Cristo es el que resucitó, el que te puede hacer a ti resucitar y me puede hacer a mí resucitar. Así es que yo espero gloriosamente aquel día cuando venga Cristo con autoridad y con su palabra diga a los que están en el polvo de la tierra: levantaos, levantaos. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad. Su palabra es autoridad. Y la Biblia, y solo la Biblia, es la palabra de Dios. Descubramos qué nos dice la lección del día martes y aprendamos de esta lección, la cual el título es Proclamación Pública.